estamos uniéndonos hoy día para celebrar parte de lo que Dios nos ha estado enseñando por medio del curso de disciplinas espirituales. Entonces, vamos a pedir a algunos alumnos que estén presentando así. Bien, hermano, yo lo que quiero hablarles sobre las disciplinas espirituales del curso que estamos llevando ahora. Para mí ha sido una gran sorpresa. Cuando yo llegué, para mí esto fue algo nuevo, porque yo el celular solamente lo tenía para llamar y WhatsApp, punto. Acá viene el Claro, ahora el micro, todas esas cosas, y veo que me descuadraron un poquito para hacer mis tareas, ¿no? Felizmente tengo amigos, Alejandro, que le preguntaba cada rato, Andaela le preguntaba, como algunos también le preguntaba, apenas me iba acercando, ya se iba, ya sabía que ya. Y bueno, entonces, bueno, lo debo comprender, ¿no? Pero ya, me puse más o menos al tanto y espero terminar bien este año. Lo que quiero hablar sobre el curso de disciplinas espirituales, en cuanto a las disciplinas que son muy importantes para cada uno de nosotros en el crecimiento, como el ayuno, cómo adorar a Dios, cómo evangelizar, cómo usar nuestros dones espirituales. Pero lo que más me llamó la atención fue la disciplina espiritual de la complementaria. La suplementaria, como decimos, que está en el suplente, que debería ser titular, donde hay un tema que dice el silencio. Y a mí me llamó la atención porque nosotros estamos escuchando un video del pastor argentino Nicolás Tranchini, Un año de cambio, ya así se llama el libro. Entonces habló sobre este tema, ¿no? Y agarró un pasaje bien interesante y me agradó bastante en cuanto al silencio, porque es un tema que poco se habla de silencio. ¿O usted ha escuchado alguna vez al pastor hablar sobre este tema? Se habla de poquito, pero la Biblia está lleno de pasajes en cuanto al silencio. Proverbio te habla bastante sobre el silencio. Y termina en Santiago, en el capítulo 3, que te habla sobre la lengua. Ese es el corolario en cuanto al silencio. Pero yo lo que quiero hablar y quiero decir cómo me ha ayudado bastante este curso, ¿no? Porque cuando el pastor de la lectura que pidió del video agarró un pasaje de Eclesiastés, capítulo 5, donde dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces él comenzó a explicar, nos comenzó a decir, ¿no? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pasos, para escuchar que para hablar. A veces más hablamos que escuchamos, pero acá lo más importante dice, no, guarda tu pie y acércate más para oír con entendimiento. Porque hay momentos que uno debe guardar silencio, porque a veces, mira, quiero ser un poco breve, hay necesidades en la iglesia, hay muchas necesidades. Termina el culto, sale el pastor, sabes, hermano, que en los niños no hay sillas, así que estamos 50 o 100 sillas si es posible para que los niños estén bien cómodos, ¿no? En la escuela dominical. Entonces vamos a hacer una colecta voluntaria, el pastor ahí hablando cada uno de nosotros. Entonces comienza a ver quién puede donar una silla para todos, 2 sillas, te digo una voz, 5 sillas, otros 10 sillas, otros 15 sillas. A las finales no cumplimos. Por eso que es necesario a veces guardar silencio. Es muy importante. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Dios más abajo. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Por eso, queridos hermanos, me ha tocado esta parte, ¿no?, de hablar y cuánto me ha ayudado esta disciplina complementaria. Y por eso yo he querido hablar de esta parte de la disciplina en cuanto al... Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Bueno, yo voy a hablarles también sobre el curso de disciplinas espirituales. Y como decía el hermano Luis, a mí también me llamó la atención lo del silencio, pero voy a hablar también sobre otras disciplinas. Pero en el silencio lo que yo pude rescatar es que se menciona, ¿no?, de que cuando uno guarda silencio es prudente. Y muchas veces yo puedo decir que he caído en ser imprudente. Pero por la gracia de Dios he ido aprendiendo. No digo que soy perfecto, todavía me falta aprender. Pero también es muy importante porque uno puede observar el amor de Cristo. Cuando uno guarda silencio, presta detalles a otras cosas y no simplemente cuando sucede algo y empieza a hablar y se bloquea, ¿no? Sino que
uno observa y ve cómo Dios muestra su amor, ¿no? Cuando uno guarda silencio y también uno confía en Dios, ¿no? Porque ve cómo Dios obra, ¿no? No necesitamos nosotros decir algo o excusarnos, sino podemos ver cómo Dios obra y Él va encaminando las cosas, ¿no? Y podemos aprender a confiar en Dios cuando guardamos silencio. Lo otro que yo quería hablar es sobre la mayordomía. En la mayordomía nosotros vimos sobre ofrendar, y es cierto que creo que todos sabemos que debemos ofrendar por amor, por confianza y todo lo demás. Pero en medio de esto de la mayordomía hablamos sobre el tiempo, y pude yo ver ciertas cosas que dejé de hacer, y también creo que malgasté mi tiempo, pero en la disciplina nos enseñaba que me hizo recordar, porque creo que todos sabemos que el tiempo es valioso, pero ¿en qué lo invertimos, no? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Cómo estamos disponiendo de él? Y también me hizo recordar que el tiempo no se recupera, ¿no? El tiempo que ya pasó no lo podemos recuperar, no podemos hacer nada, pero sí podemos cambiar en cómo invertimos nuestro tiempo, cómo lo aprovechamos, y que también vamos a dar cuenta de nuestro tiempo a nuestro Dios. Gracias. Me tocó, compartir. Son muchas disciplinas que hemos aprendido, pero la que más me impactó a mí, y yo en la iglesia participo en el ministerio de movilizadores, al cual organizamos el evangelismo cada cierto tiempo, vamos a viajes misioneros, y yo pensaba que el evangelismo era esa parte nada más, pero cuando lo hemos visto en clase como una disciplina espiritual, eso Dios permitió que mi mente se abriera. Ahora, poniendo en práctica, inclusive cuando saco a mi mascota a pasear, estoy viendo en el parque a cuántas personas puedo compartirle la palabra. Ya el evangelismo ya no lo veo ya como cierto día ocasionales nada más, ¿no? Vienen visita a la casa y yo estoy orando ya, Señor, ¿en qué manera, en qué momento puedo compartirle la palabra? Es más, este curso se une con otro curso que estoy llevando de argumentación, y entonces estoy abriendo un libro de tácticas que nos enseña las preguntas. Muchas veces no podemos evangelizarle completamente el evangelio, pero sí hacerle llegar algunas preguntas donde le hacen reflexionar sobre quién es Cristo. Y este curso son muchas disciplinas, pero esto va justamente a lo que yo estaba errada en tanto lo que era el concepto de evangelismo. Gracias a Dios, porque estoy aprendiendo acá en el seminario. Y son, como dicen mis hermanos, ¿no? Son muchas disciplinas. Algo que les quiero añadir es sobre el silencio, que también me impactó bastante. El lunes pasado llegué acá y en el curso de mecanografía estuve un mal rendimiento. Y estaba muy cansada, y recuerdo que yo me sentí mal. Y le decía al Señor, ¿no? Bueno, sí, Señor, reconozco que no practiqué el día anterior. Y llegué a casa con la intención de querer practicar, pero estuve tan cansada y dije, Señor, voy a orar. Y quise orar, pues simplemente guardé silencio. Estuve ahí sentada, arrodillada ahí, silencio, y cuando me levanté salí muy fortalecida. Y gracias a Dios por toda esta disciplina que estamos aprendiendo. Y eso es lo que quería yo. Buenos días, hermanos. Cuando comencé el curso de disciplinas espirituales, en realidad no sabía todo lo que conllevaba, ¿cierto? El curso, pero conforme fue pasando el tiempo, pude entender un poco más de qué disciplinas debía tener yo en mi vida espiritual y qué hábitos estaba teniendo que eran malos, que no estaban bien. Por ejemplo, antes no se me hacía como que tener el ayuno presente, pero cuando el pastor nos explicó lo que significa el ayunar y qué importancia tiene en nuestra vida espiritual, lo comprendí aún mejor. El sábado hice un ayuno con mi familia por la tarea, pero cuando estuve en el momento, no solamente lo vi porque como parte de una responsabilidad, ¿no? Que era cumplir con el curso, sino también porque necesitaba tener un tiempo con Dios,
un tiempo en el cual tenía que dejar el celular, tenía que dejar algunas cosas que estaban llenando el vacío que tal vez no me había dado cuenta que necesitaba que lo llene Dios, no cosas vanas. Y también me decidí dejar de comer, por ejemplo, el desayuno, ¿no? Hasta el tiempo en el que terminara el ayuno, que era desde las 8 hasta las 2 de la tarde. En ese momento con mi familia oramos, escuchamos algunos podcasts, también alabamos a Dios con algunas canciones. Una de ellas fue Salmos 42. También tuvimos un tiempo de autorreflexión. Esta actividad me ayudó bastante porque pude darme cuenta de algunas cosas en las que no estaba bien y en las que tenía que mejorar bastante. Y me ayudó como... Había tenido una conferencia la semana pasada que era descargarme de todo lo que... de todas las actividades que yo tenía antes, ¿no? Que era, por ejemplo, estar en el celular o pasar mucho tiempo en él, hacer actividades, pero no cosas que me hicieran llenarme de Dios. Entonces era dejar todo eso y estar vacía por completo para dejar que Dios me llene por completo, ¿no? Y que Él llene ese vacío que yo tenía. Entonces, esta actividad del ayuno me ayudó bastante a reencontrarme con Dios y a fortalecer mi vínculo con Él. Gracias. Bueno, ya a una clase de terminar el curso de disciplinas espirituales, puedo decir con seguridad que todos los hermanos que estamos llevando el curso, tanto virtualmente como presencialmente, hemos salido muy bendecidos. Hemos aprendido sobre el estudio de la palabra, la meditación, la importancia de la oración, de interceder por otros, ¿no? De cómo mostrar una oración correcta delante del Señor. Hemos aprendido también sobre el ayuno, sobre el silencio, algo nuevo para muchos de nosotros, lo del silencio, ¿no? Aprender a poder callar nuestras aflicciones para poder escuchar la voz de Dios, lo que Dios nos quiere decir. Y bueno, dentro de todas las disciplinas espirituales que hemos aprendido, me gustaría compartirles mi experiencia con la disciplina de la mayordomía en lo que consta el tiempo. Me he visto realmente confrontada, ¿no? Y he escuchado a Dios decirme, ¿estás aprovechando el tiempo que te doy? Cada minuto de nuestra vida es por la gracia de Dios, ¿no? Y como adolescente, es a veces difícil, ¿no? Escuchar a mis compañeros decir de la escuela, estás tan joven, ¿por qué estás estudiando en un seminario? ¿Por qué lees la Biblia o vas a tus reuniones de adolescentes, ¿no? Y tengo a veces mucho problema con esto de la procrastinación, porque las cosas del mundo, ¿no? Tal vez ver una serie en Netflix, salir con amigos o ver videos en YouTube. Es a veces más atractivo que abrir mi Biblia, ¿no? y meditar en la palabra de Dios. Pero he aprendido que tengo que prepararme, ¿no? Porque Dios me manda eso y que normalmente pensamos, soy muy joven, tengo 17 años, a 2 meses de cumplir 18, y digo, me queda un montón de vida, ¿no? Probablemente vaya a tener 80, 90 años más de vida. Digo, me queda mucho tiempo para estar en las cosas del Señor. Voy a divertirme, voy a aprovechar mi juventud, ¿no? Pero he visto, ¿qué pasa si, porque no tenemos el control de nuestra vida, qué pasa si llego hasta el día de mañana, ¿no? Si el día de mañana dejo de existir, ¿no? Y esté delante de mi Señor, que es cuando Él me pida cuentas de lo que he hecho con el tiempo que me ha dado, qué es lo que le voy a entregar, ¿no? Y también quiero compartirles un poco del ayuno. Jamás había practicado el ayuno. Y por la tarea, muchas gracias al pastor Rubén que nos dejó la tarea. He hecho un ayuno con mis hermanos Caleb y Marjorie. Y hemos, en medio del programa, desde el día hasta la noche, hemos realizado un inventario espiritual en donde hemos respondido preguntas en las que hemos reflexionado acerca de distintas áreas de nuestra vida. Nuestra relación con otros, nuestro servicio en la iglesia, nuestra familia, nuestra integridad, ¿no?
Y bueno, me he dado cuenta de que no soy tan perfecto, que tenía algunos errores. Me di cuenta de que había cosas en las que estaba fallando, ¿no? Y bueno, fue un tiempo muy bonito. Hemos tenido un tiempo en el que hemos practicado el silencio también, de orar personalmente cada uno con el Señor y orar en grupo. Hemos cantado, hemos visto algunas enseñanzas cortas y también fue un tiempo en el que compartimos nuestras respuestas y pude, ¿no?, compartir ciertas cosas que tenían guardadas, ¿no? Y pude recibir consejo. Y fue un tiempo muy lindo, ¿no? Y gracias a Dios por este curso, gracias a Dios por el pastor, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que yo puedo compartir. A los jóvenes que han preparado para hablar esta mañana, muchas gracias por su participación. Queremos escuchar sus perspectivas. Esta mañana quiero continuar brevemente en los minutos que nos quedan sobre un tema que podemos elegir de un solo libro. El caso que les estoy presentando es, por ejemplo, leer el libro de Efesios varias veces buscando un tema popular. Uno lee Efesios un día, 2 días, 3 días, 4 o todo un mes y todos los días está leyendo Efesios para conocer ese libro mejor. Y así que en este caso, habiendo leído el libro de Efesios unos 300 veces, en esta oportunidad la leo otra vez. Pero estoy buscando los versos que tratan con la santidad. Entonces, el hilo de mi presentación sería así, que los mensajes de Dios se encuentran leyendo múltiples veces, que en cada libro de Pablo se puede ver este tema de santidad, así que vamos a aplicarnos a cuáles son los 6 pasos para buscar santidad en Efesios. Santidad en Pablo, ese tema estaría en 200 versos, pero no tenemos tiempo para los 200. Me han invitado a hablar 1, 2 o 3 veces sobre santidad, y como estoy predicando sobre la santidad 3 veces este fin de semana, me parecía el ejemplo apropiado para nuestro estudio de cómo preparar mensajes. Entonces vamos a mirarlo uno por uno. Primero, los mensajes de Dios se encuentran leyendo la palabra de Dios múltiples veces. Nadie sabe lo que significa para ti ocuparte en la lectura. Significa algo diferente para cada persona. ¿Qué significa ocúpate en la lectura? Que Pablo dijera a ti, ocúpate en la lectura. ¿Eso significa 3 días a la semana? 7 días a la semana? ¿O qué? ¿Significa 2 minutos en cada oportunidad? ¿O 8 minutos? ¿O 1 hora y 8 minutos? ¿O qué significa ocúpate en la lectura? Y por supuesto, los que nos ocupamos en la lectura de las palabras de Dios, luego rebosa algo de una exhortación bíblica o una enseñanza que sale. Nos ocupamos en la exhortación y enseñanza después de haber dedicado nuestra atención hacia la lectura. Segundo, si leemos cada uno de los libros de Pablo, vamos a ver varios temas que podemos ver repetidos una y otra vez. La vida de oración de Pablo es tema evidente. Su perspectiva de cómo es el incrédulo. Si uno lee todo Pablo y busca solo los versos que tratan de, pero ¿cómo es el incrédulo? O ¿cómo se debe compartir el evangelio? O ¿cómo es el cielo? Y leyendo todo Pablo, uno puede trazar un tema y hacerse más experto de tal tema. Así que la santidad en Efesios he encontrado en estos versos. No por buscar la palabra santidad, eso sería muy infantil y de escuela primaria. No voy a buscar, si va a hacerlo por medio de búsqueda, puede buscar palabras como santidad, santificación, gloria, pecado, cosas así. Pero mejor aún que hacer una búsqueda usando la inteligencia artificial, sería de estudiar la Biblia por sí, de leerla tú misma, tu mente, y así que estos versos han salido esas referencias. Ahora nota que uno dice, pero ¿por qué dice Efesios 4, 22 a 31? Pero luego dice 5, 1, 5, 3 a 4, ¿por qué no dice 5, 1 a 4? Júntalos, simplifícalo. O
Después, versos 5 a 7, y 8, y 11 a 12, y 13. Pastor, por favor, simplifique el asunto. Pon Efesios 5, 1 a 13. Bien, pero en mi lectura se destacaron estas secciones de párrafos, y después de todo, eso es mi estudio, no es tuyo. Entonces, no te metes, pues. Okay. Y así, no hay una manera incorrecta de hacerlo, aunque sí se puede estudiar la Biblia sin consultar con otros lo suficiente. Entonces, para mí me salió así. La sección 4, 22 a 31 es una sección grande, pero es una sola unidad. Son varias diferentes maneras que la santidad se realiza en la vida del cristiano en Efesios 4. Pero son diferentes maneras, todos diciendo, mire, como una lista de tips, una lista de hábitos claves para avanzar. Entonces, todos esos versos salen así, mucho data, demasiado. Nota que algunas palabras están ya en negro. Ese es mi primer intento de decir, esta es la parte del verso que vale aquí. Luego voy a regresar y poner algunos en colores, otros subrayado, y formar una hoja por verso. Tomo el mismo, si hago esto electrónicamente, tomo un verso y lo pongo en el lado izquierdo, dejando lugar para observaciones o enseñanzas o lo que yo diría al lado derecho. Cada vez que formo un estudio de la Biblia, o si estoy escribiendo un verso en un libro, en un cuaderno, siempre dejo la tercera parte de la hoja en blanco, porque voy a querer regresar y hacer observaciones y sacar puntos de ahí. Entonces, el primer verso de Efesios dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Ahí está, el tema de santidad está introducido en el primer verso de Efesios y como hemos visto en unos 20 diferentes versos o pasajes. Los santos y fieles. Uno podría así sacar su conclusión. Bueno, dice santos y fieles o santos en muchos libros de la Biblia y quizá voy a compararme entonces con otros escritos de Pablo. Sí, él habrá dicho a los santos en otra parte. Quizá quiero ver si siempre dice santos y fieles o solo dice santos. Si es que te curosea esto, bueno, estudia o no. Entonces, luego uno puede tomar, por ejemplo, otro de los versos, Efesios 3, 20. Y aquel Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y uno dice, pero, pastor, yo no veo la palabra santidad aquí. Sí, porque estoy buscando el tema santidad, no la palabra santidad. Y este poder que está en nosotros en capítulo 3, Pablo hizo referencia a ello en capítulo 1, de verso 17 en adelante. Otra vez está mencionando el poder. Y si uno quiere decir, no, entonces yo no voy a hablar de santidad, voy a hablar de poder. Excelente. Cuando te piden hablar sobre el poder de Dios en la vida de una persona, pero en este caso estoy buscando relacionado a santidad. Y el poder del resucitado que está ya en nosotros se puede destapar como uno destapa el petróleo escondido bajo su casa y ahora se encuentra que es muy rico. Muchos creyentes no saben porque no han destapado el poder del resucitado que vive en ellos. Entonces, poniendo un verso a un costado, uno puede ir sacando o tomando los siguientes pasos, y son 6. Número 1. Primero, identifico todas las referencias directas e indirectas a la santidad personal, a la santificación, al pecado. En una de mis Biblias yo tengo todos los versos que mencionen o traten de pecado subrayado en el color. ¿Qué color escogerías tú? El pecado, subrayado en el color negro, por supuesto. No tenía otra opción, tenía que poner negro, sí. ¿Amarillo? No, no es ocasión de felicidad. Entonces, negro. Y cuando veo un verso que trata con crecimiento, pongo verde. Y cuando tiene que ver con obras, naranja. Y hay algunos con amor, rojo o rosadito, ¿no? Y yo uso los dos, ¿no? Uso rosada porque eso es amor al prójimo. Y rojo, amor
a Dios. Sí, entonces tengo en algunas de mis Biblias y otros documentos lo voy subrayando y electrónicamente lo hago también. Esos colores tienen significado para mí. Tengo morado, tengo azul, tengo verde, tengo rosadita, etc. Entonces, identifico todos los versos en este libro. ¿Se tiene que leer el libro más que una vez? A veces. Si uno ya ha leído el libro de Efesios unos 20 veces, es mucho más rápido y fácil. Yo soy fanático de Pablo. Yo sé que otros son fanáticos de Apolos. Bien, pero no encuentro sus escritos. Entonces, yo he leído Pablo muchas veces. Cuando digo leo Pablo, significa leo de Romanos hasta el fin de sus libros. He leído Pablo. Todo lo que Pablo ha dicho, incluso Hebreos, por si acaso, que fue escrito por Pablo. Segundo, un ejemplo de esto sería los mismos bereos que no eran cristianos, pero eran nobles alumnos de la palabra de Dios. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si las cosas que Pablo enseñó eran veraces. No eran creyentes. Eran alumnos serios de las palabras de Dios, pero no eran cristianos. Qué vergüenza, ¿no? Que hay personas en el mundo que ni son creyentes todavía, pero ellos escudriñan las palabras de Dios para ver si esas cosas son así o no. Luego, cuando reciben a Cristo, van a ser serios alumnos de la palabra. Pero hay personas que tienen disposición de escudriñar la palabra desde antes de conocer a Cristo. ¿Qué excusa tenemos nosotros? No creo que tenemos excusa de desperdiciar nuestro tiempo en entretenimiento cuando debemos estar ocupándonos en la lectura de las palabras. El segundo paso, entonces, después de juntar todos los versos, es de considerar el significado. Hasta escribir una palabra, a veces hago esto primero en mi teléfono y escribo una palabra al costado en una nota, ahí haciendo, yo leo los versos antes, leo los versos después y me hago una observación. Esas observaciones los he escrito yo. Existen porque yo les di vida, pero no son mis niños, ¿ok? Algunos, por ser contra el aborto, también están contra la matanza de sus propias ideas. Escriben algo para una investigación y difícil que maten esta frase. Tienen que incluirlo dentro de la presentación porque han dado luz a una idea. Pero está bien matar a malas ideas, ¿okay? Si tienes malas ideas, normalmente la primera idea que me viene no es la mejor. Hay que matar este niño. No es un niño, es una idea, es una palabra. Mátalo, porque está impidiendo el progreso de tu entendimiento de las Escrituras. Muchas veces encuentro que mi primera impresión o la primera palabra o mi primer bosquejo de un pasaje no es nada como el último. Dios tiene que afinar esto mientras que está haciendo la palabra pasar, filtrarse por medio de mí. Entonces, considerando el significado del texto en su contexto, cada día cuando hago devocionales, sea sobre servicio al Señor o sobre santidad, armonía o lo que sea, cada día miro este verso y su contexto. Nunca me atrevo a hablar de un verso en la Biblia que no entiendo el contexto en el momento de formar mi argumento. Número 3. Nehemías, recuerden eso, que él ponía el sentido de modo que entendiese la lectura. La gente va a necesitar en el futuro entender la lectura de la palabra, pero uno tiene que prepararse de antemano. ¿Qué diría yo si tuviese nada de tiempo de preparar? Pero aquí tengo mi lista, lo que he aprendido y también tengo mis primeras impresiones. ¿Qué habría dicho? Y esos lectores, escribas, habían entendido la palabra y podían explicarla porque registraron sus comentarios en alguna manera. El tercer elemento de los 6 pasos es de comparar un texto elegido con otro del mismo autor en otros libros. Como podemos decir Pablo a los santos, podemos mirar en otros contextos. Ya sabemos que Efesios y Colosenses son libros gemelos, espejos que
que tratan de los mismos temas. Ya sabemos, si hemos estudiado la vida de Pablo, sabemos cuándo se escribieron qué libro y cuándo se escribió. Tiene mucho que ver con el tono, tiene mucho que ver con... pero Pablo ya ha escrito esto antes. Y ahora está escribiéndolo otra vez. Eso es la segunda vez que Pablo está escribiendo. Conociendo el orden de los libros y su composición, etc., ayuda un montón, pero esto se estudia en un buen estudio de la Biblia o en el curso Métodos de Misioneros de la Vida de Pablo. Estamos ofreciéndolo en el bimestre por venir. Leyendo la Biblia, buscando el tema para que en el proceso de encontrar los textos, la palabra entra en mi ser. Necesito que el Espíritu Santo me hable. Pues ahora voy a contar, sistematizarnos, decir, esto va con el otro. De ahí sacamos teoría sistemática. ¿Quieres saber de los ángeles? Vamos a buscar todos los versos que tienen que ver con ángeles, demonios, etc. Y después sistematizar. Estos hablan de su poder. Estos versos hablan de su capacidad. Estos versos hablan de su relación con Dios, etc. Así hacemos también un mini teología sistematizando, diciendo, este va con el otro. A veces con 20 versos en el verso, 20 mensajes que tratan de insanidad. Ahora voy a tener que leer mi lista 5 veces para entender cuál va con cuál. Ahora entiendes. Sí, este estudio es arduo trabajo de la palabra de Dios. Acomodamos lo espiritual con lo espiritual. Acomodamos un verso con el otro verso. No haciendo demasiado de la conexión que hemos observado, porque puede ser que la observación de Pablo no es la observación que nosotros hemos sacado. Y queremos reflejar sus observaciones, revelar sus ideas, no presentar nuestras ideas. Un sermón, una lección, no es mi lección, es la lección del Espíritu filtrado por mi persona. Entonces no queremos perturbar el camino de una verdad hacia el corazón de otros, porque nosotros imponemos demasiado nuestras categorías, nuestro punto de vista, lo primero que ocurrió. Algunas personas entran en un arbolado de manzana y recogen las manzanas así. Manzana. Bueno, hay miles de manzanas. Sí, pero mire esto. Mira aquí. Está aquí. Oh, otra manzana. Y van bien. Ófanas. Y por mientras, otro ha agarrado la canasta, ha agarrado 100 manzanas que tiene, y podemos ahora tener pay de manzana para todos. El otro tiene 2. Porque se han enamorado de su observación. Oh, otra manzana. Debemos enamorarnos más de las palabras de Dios que nuestras observaciones de las palabras de Dios. Entonces acomodamos lo espiritual, un texto con otro texto. El hombre natural no haría eso. El hombre carnal no puede acomodar lo espiritual con lo espiritual. Una persona que es carnal y está buscando terminar su estudio bíblico para poder regresar a sus videos de YouTube. Esta persona no espiritual, esta persona carnal, no puede ver las conexiones cuando Pablo habla de esto aquí y esto acá. No puede ver. El hombre natural, el hombre no salvo todavía, no percibe las cosas de Dios, porque nuestra carne, nuestra inteligencia por sí solo no va a entender la palabra de Dios sin la iluminación del Espíritu sobre nosotros. No he leído la Biblia lo suficiente para entenderla sin que el Espíritu Santo me ayude a entender. Necesito su ayuda. No eres tú tan inteligente, tan educado, tan informado que puedes acercarte a la palabra y entender lo que Dios quiere decir. Solo puedes entender lo que tú quieres decir. Y no eres tan inteligente como el Espíritu. Entonces, mejor es escucharle y filtrarlo y acomodar lo espiritual con lo espiritual. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. No usas tu propia sabiduría. Oh, no eres tú impresionante. Mira, has pensado en algo y ahora puedes recordarlo también. Y ahora puedes darlo a otra persona, pero puede ser que tu primera idea no es tu mejor idea. Entonces, esas ideas van filtrándose, mejorándose en camino. Número 5, debemos limitar el tema
a algunos de los textos identificados y preparar un bosquejo de acuerdo con las necesidades de la audiencia y las metas personales. Hago exégesis de la Biblia. Hago exégesis de la audiencia potencial. ¿Cómo son? ¿Qué piensan? ¿Qué valores tienen? ¿Qué tentaciones? Y tengo hasta algo memorizado. ¿Cuáles son su... es una palabra que he inventado. Para recordar, ellos tienen tentaciones y tienen valores y tienen problemas y tienen presuposiciones y tienen preguntas que quieren hacer. ¿Qué quiere hacer? Así hago una exégesis de ellos y finalmente me conozco fácilmente, puedo aburrir a la gente por haber complicado el asunto demasiado innecesariamente. Entonces vamos a limitar el tema y preparar un bosquejo preliminar. Y voy a repasar estos en el proceso de desarrollar un tema para enseñarlo. Primero, identificamos todas las referencias y los apuntamos. Normalmente hago esto con la mano o con mi teléfono. Segundo, vamos a considerar el significado posible del texto, pero siempre en su contexto. No pongo en la lista un verso y leo el verso a solas. Si voy para entender ese verso otra vez, ahora está mi lista, voy a ver para este verso, voy a leer los versos antes y después, cada vez, sin excepción, porque tengo que entender lo que este verso está diciendo en su contexto. Tercero, voy a comparar el texto elegido, o uno de ellos, con otros escritos del mismo autor, juntar los textos que tratan de algo similar, limitar el tema, porque no me van a dejar hablar como... Pablo tenía el lujo de predicar por horas, ¿no? Hasta personas cayeron de las ventanas y a mí me gustaría tener este don espiritual también, ¿no? La Biblia dice, codicia los mejores dones, el de convencer a la gente que vale escucharte por horas. Pero a veces estaban pensando, pero a él le van a llevar a la cárcel y a tú no. Entonces, tú vas a regresar y tener otra oportunidad. Habla más breve. Y después vamos a preparar un bosquejo. Este acto de un bosquejo, normalmente la primera categoría que me ocurre, yo voy a hablar de esto, de este tema. Esto no sale en el sermón, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Normalmente es como la sexta o séptima vez que estoy puliendo cómo presentar esta información. Para darle un ejemplo, habiendo juntado todos los versos en Efesios que tienen que ver con la santidad, he decidido, me han pedido hablar 3 veces sobre el tema de santidad. Así que voy a juntar Efesios 1 y 3 y lo voy a ponerlo así bajo estos temas. En capítulo 1, de verso 15 a 23, está hablando del poder sobrenatural que ya reside en nosotros, porque el resucitado vive en nosotros. Esto voy a revelar. Y si me traba lengua, si me caigo en medio del sermón muerto, habrán captado esa idea de que ya reside un poder en nosotros. Ese es mi tema central. ¿Okay? Segundo, voy a combinar esto en la segunda oración de Pablo en capítulo 3, que él dice, voy orando por ustedes para A, que resulte en B, que resulte en C, que resulte en D, que resulta en la gloria eterna del Señor. Entonces, estos dos voy a combinar porque, 1, son oraciones y 2, hablan del poder. El poder que nosotros tenemos para vivir en santidad. Todo este paquete, esto es un bosquejo preliminar. Los subpuntos no comparto aquí ahora, pero si quieres ir a la iglesia de Callao este domingo, puedes escuchar la versión más larga. En capítulo 4 he elegido un segundo tema que trate de santidad de un solo libro, el libro de Efesios. Y aquí tengo 3 diferentes movimientos. Primero, no anden como los otros gentiles, porque ellos son, en versos 17 y 18, faltos de entendimiento, también son duros de corazón, también son insensibles a lo puro. Este es como un sermón de Pablo que salió en su libro, así que voy a desarrollar. Eso sería un punto. Segundo, vamos a proceder en la purificación en esta danza de Pablo, en que él dice, primero hay que despojarse, hay que renovarse, y hay que revestirse,
en el nuevo hombre. Y de despojarse, renovarse, vestirse, este bosquejo de Pablo es para consejería o para ayudar a cualquier otra persona o para santificarte a ti mismo. Podría ser su propio sermón en capítulo 4, de verso 22 a 24. Luego voy a seguir esto con las mejores prácticas. Y por la razón por que yo tengo Efesios 4, 21 o 22 a 31 como una sola sección, cuando normalmente dividiría en verso por verso para mis posts de escape o lo que sea. La razón por qué está juntado aquí es que en las mejores prácticas o en los hábitos claves o en los... ¿Qué sería? ¿Serían mejores prácticas? ¿Serían hábitos que deben de...? Porque es una lista de varias cosas. ¿Cómo voy a decir esta lista de que ellos tienen que hablar la verdad y tienen que airarse sin pecar y tienen que trabajar para poder compartir con otros y no hurtar más y tienen que edificar con palabras? ¡Wow! Es un grupo de conceptos muy suelto, pero no es suelto. Tiene todo que ver con andar en santidad. Estos son andar en santidad. No hurtes más, sino trabaje sosegadamente para poder proveer para otros. No hable con palabras, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Esto es vivir, habiéndose despojado el viejo hombre, habiéndose renovado en cuanto al hablar, renovado en cuanto a la ira, renovado en cuanto a edificar con las palabras y habiéndose revestido de Cristo. Entonces, en este proceso, en el segundo sermón, pienso más o menos seguir esto, pero note, esto no es un sermón. Esto es un conjunto, una sistematización preliminar de un tema que podría tomar varias diferentes formas dependiendo de cómo Dios me guía a expresar los puntos. El tercer ejemplo, entonces, en el estudio de Efesios, solo Efesios, buscando el tema de santidad, sería en capítulo 5, de verso 1 a 17, concentrándose hasta verso 13. Y aquí voy a titularlo el estilo de vida del que anda en santidad, porque hay varias andape aquí que están en este verso. Okay, primer verso dice, andad como su Padre amoroso, como hijos amados, imitad a su Padre. Okay. Segundo, anden en amor. Y todo eso es explicado en versos 2 a 7. Anda como hijos de luz, comprobando lo que le agrada a Dios. Y encuentro el cuerpo de este. Uno puede decir, pero tú podrías enseñar una prédica entera sobre versos 8 a 14. Sí puedo. He decidido en este momento, el estilo de las presentaciones va a cubrir grandes porciones en vez de pequeñas porciones. Me han pedido hablar de santidad 3 veces seguida. Les importa tratar con esto como congregación. Celebran su aniversario hablando de santidad personal. Entonces mi elección es hablar de santidad del libro de Efesios, concentrándome solo aquí en lo que Pablo dice de santidad. Así que voy a poner en estos bosquejos preliminares algún cuerpo más tarde. Después dice que debemos andar como sabios, aprovechando el tiempo es sabio, entendiendo su voluntad y viviendo de acuerdo es sabio. Y finalmente, ser llenos del Espíritu. Y esta sección de ser llenos del Espíritu tiene 4 diferentes muestras de la llenura del Espíritu. De que la persona es llena de la influencia del Espíritu. Ok, todo esto para mostrar 3 diferentes ejemplos. El primero, combinando Efesios 1 y 3. El segundo, combinando capítulo 4. Y todo de 1 a 17, un gran pasaje. Y 5, 1 a 17. Entonces, en esta ocasión he decidido tratarlo de así. Esto deja fuera todos los versos de capítulo 2, todos los versos de capítulo 6 y varios de los otros versos que he visto en Efesios que tratan de la santidad. No voy a poder cubrirlos en un momento. Son 20 pasajes que tratan de pecado, santificación, santidad, etc. Pero santidad en Pablo, muy evidente. Santidad en Efesios, súper evidente. Míralo, pero no vas a encontrarlo si infantilmente estás buscando solo la santidad. Palabra santidad. No, hay mucho que trata de santidad aquí,
como en santidad en tus palabras, santidad en tu billetera, santidad en tu andar, santidad en tus relaciones, que mucho aquí tiene que ver con el tema de vivir puro delante de Dios, pero no menciona la palabra santidad. Entonces, maduremos en nuestra capacidad de ir a la Biblia, no pensando que, pero John MacArthur me va a dar un bosquejo muy fácil. Sí te va a dar un buen bosquejo, ¿okay? Medio calvinista, pero va a ser un buen bosquejo, ¿okay? Y es un alumno, pero él es un alumno mucho mejor que yo. Es 40 veces mejor que yo. Pero yo tengo mi relación personal con el Espíritu Santo y yo tengo que procesar con las palabras. Yo tengo que hacerme experto. Yo tengo que concentrar. Entonces, recomendaciones, bueno, sí, claro, las tengo, pero una sería, lea un solo libro de la Biblia cada día por un mes. Una vez que tomas agua de este pozo hondo con agua refrescante, no vas a querer regresar. No vas a querer predicar una serie de sermones o predicar sobre un texto sin haber leído su texto 20 a 30 veces. Porque el entendimiento que uno tiene después de leer Santiago cada día por un mes es 12 minutos. El primer día, ¿no? Son 11 minutos el segundo día porque ya lo leíste una vez, ¿no? 10 minutos el tercer día. Menos y menos. Porque ya se capta. Y el cuarto día, 18 minutos. Porque te trabas, un verso se destaca. Pero esto viene por la disciplina de leer las Escrituras repetidas veces. Fueron escritas para que sean investigables. Para investigarlas, tenemos que repasar. No, por favor, no sobreestimas tu inteligencia. Yo sé, de niño te dijeron, oh, no eres tú inteligente. Y sí, tú eres inteligente, pero no eres tan inteligente para entender la palabra de Dios a leerla una sola vez. Por favor, no sobreestima tu capacidad, más bien estima el deseo del Espíritu, que al repasar las palabras una y otra vez, que Él nos va a hablar. Él tiene un mensaje que quiere transmitir a los demás. Demos su mensaje, no el nuestro. Nosotros tenemos que conocer lo que Él ha dicho, lo que Él quiso decir en su contexto, y ahora podemos relatar a otros aplicando a su necesidad, filtrado por nuestra personalidad en el tema elegido, pero entendiendo lo que el Espíritu Santo quiso decir. Así no abusamos de las Escrituras. No seamos muchos maestros, porque recibiremos mayor condenación. ¿Y por qué? Porque la Biblia merece ser leída una y otra y otra y otra vez. Y muchos santos, algunos de los santos misioneros han leído la Biblia hasta 40 veces arrodillados, orando cada verso, convirtiéndolo. Cuando no tenían tele y cuando no tenían teléfonos, se entretenieron por leer la Biblia, por entender a Dios. ¿Qué era mejor? Fue para ellos a no tener distracciones de entender lo que es la voluntad de Dios. Hagámonos serios alumnos de la palabra de Dios y así tengamos sus perspectivas. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra que nos da